tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal Memorias Transgeneracionales. El día de hoy es para mí un placer presentarles a Diana Hunche. Ella es licenciada en psicología y es autora del libro A Terapia Yo, mitos y prejuicios sobre la psicología. Diana, te doy la bienvenida. Es un gusto tenerte el día de hoy en el canal. Agradezco profundamente que hayas aceptado esta charla. Muchísimas gracias, soy yo la agradecida, Fabiola. Un saludo para vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Diana. Antes de iniciar con nuestra charla del día de hoy, quiero compartir con nuestro público tu semblanza y algunos puntos importantes de tu actividad y de tu carrera, si me lo permites. Y pues bueno, les comento que Diana Hunche nació en Buenos Aires, Argentina, y se graduó como licenciada en psicología de la Universidad del Salvador en 1982, con diploma de honor. Trabajó con el doctor René Favaloro en el Sanatorio Güemes haciendo terapia pre y post quirúrgica a pacientes cardiovasculares. Realizó una concurrencia en el servicio de psicopatología del Hospital Zubizarreta. Atendió a pacientes del Servicio de Paz y Justicia del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Durante 25 años trabajó junto al doctor Rodolfo Hans Wells, psiquiatra del Hospital Alemán. Se desempeñó en varias obras sociales como Medicus y la Sociedad Alemana de Socorros Enfermos. Figura en la lista de profesionales recomendados por la Embajada de Alemania y la Embajada de los Estados Unidos y colaboró con la Embajada de Sudáfrica. Atiende en 4 idiomas, que es el castellano, alemán, portugués e inglés. Su formación teórica es psicoanalítica tanto en su carrera universitaria como en los grupos de estudio, así como en su experiencia de análisis, que comenzó a los 19 años. La experiencia clínica le llevó a incursionar en otras escuelas teóricas cuyas herramientas incorporó con un enfoque ecléctico en su práctica profesional. En los últimos años se especializó en psicogenealogía. Es miembro de Fundapsi, creada por el licenciado Tobias Holk, y actualmente dirige la revista Psicoherencias dentro de dicha institución. Diana, me gustaría que hacer un pequeño paréntesis y compártenos a qué se dedican en Fundapsi. Es una fundación dirigida, presidida por el licenciado Tobias Holk, que está focalizada en la psicogenealogía. Tiene una rama que es la asistencial, tiene otra rama que es la, digamos, educativa, porque hacemos cursos, y bueno, y también un área de investigación, además de la revista que es lo que, digamos, lo que dirijo yo. Pero en este momento vamos a empezar unos cursos eh, gratuitos para los familiares que han perdido, digamos, de personas queridas por el COVID. Y son cursos, son tratamientos gratuitos. O sea, eh, dentro, digamos, de los cursos también se hace por Zoom con personas de tanto de la Argentina como de muchos otros países, inclusive México. Un saludo muy especial a nuestro querido pueblo mexicano. Eh, y bueno, y tomó mucho auge en el último año la fundación. Sí. Este, Y platícame un poquito de la revista Psicoherencias. ¿Qué temas son los que tratan? ¿De qué va esta revista? Bueno, nació en plena pandemia y recién, bueno, estamos ahora elaborando el tercer ejemplar, el tercer número. El primero se dedicó a duelos, justamente por todo el tema de de la pandemia. Sí. Y luego también, bueno, el segundo en secretos familiares, secretos, ¿no? Secretos familiares. Y ahí entonces hay colaboraciones de distintas eminencias como Gloria Sierra Uribe, Elizabeth Horowitz, Tobias Holk, por supuesto también, pero hay una parte que también se dedica a la cuestión, digamos, artística. Entonces, por ejemplo, en la última, una soprano explicó de qué forma un secreto puede ser nefasto a partir de una ópera de Verdi, el Trovatore, el Trovador.
Entonces también ahí hay una incursión dentro de la revista que explica ese tema, cada una tiene un tema en especial, pero llevado al arte. Mira, qué interesante. Me gustaría que también pudiéramos compartir la información de contacto de Fundapsi para que la gente pudiera estar más enterada de todas las actividades que hacen, ¿te parece? Sí, totalmente. Y la revista es por suscripción, es gratuita y es online. Mira, qué bien. Tiene también un sector donde donde están los conceptos fundamentales. Por ejemplo, en el de duelos está la explicación de lo que es un duelo encapsulado, un duelo múltiple, un duelo, digamos, somatizado, ¿no? Un duelo melancólico. O sea, te explica distintos conceptos con respecto a el tema que se trata, ¿no? Mm, Por ejemplo, en los secretos también, los distintos tipos de secretos que sí, existen, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, el tercer número va a ser sobre el árbol genealógico. Mira, qué El interesante. árbol, Sí, 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 sí. Perfecto. psicogenealógico. Me gustaría que posteriormente, si tú gustas, que nos pudieras dar otra entrevista en donde pudiéramos hablar precisamente de los secretos familiares. Que bueno, eso es algo que a la gente le ha interesado mucho. Es el tema principal que yo tomé para escribir en mi libro de secretos familiares y veo que es una problemática que se presenta constantemente en las familias, no sabemos cómo gestionarla y nos afecta generación tras generación. Entonces, me encantaría que después, si lo ves posible, pudiéramos hacer una charla en relación únicamente a ese tema de los secretos, ¿te parece? Fantástico, maravilloso. Pues mira, Diana, la psicogenealogía, aparte de que para mí es apasionante, pues es uno de los temas principales del canal. Y dentro de todos los temas que tratamos, el tema que vamos a hablar hoy, que es precisamente de la terapia psicológica, es uno de los obligados, ¿no? En el canal, porque de aquí parten muchos de los condicionamientos que nos van formando a lo largo de nuestra vida. El tema de nuestra charla de hoy se basa exactamente en el título de tu libro y quise llamarlo así porque es lo que engloba realmente de lo que vamos a hablar. Esto representa esa enorme duda que siempre nos aqueja a la mayoría de nosotros cuando en algún momento de la vida pasamos por una crisis emocional y nos preguntamos, ¿a terapia yo? ¿No? Y empiezan a llegarnos ideas a la cabeza que nos invaden y nos traen a flote ese temor tan grande que a veces es parte de que no conocemos realmente cuál es este punto de la terapia psicológica. Nos da mucho miedo, yo creo, también tocar esos sentimientos, ahondar en la problemática, encontrar la raíz de lo que nos sucede y a veces esto nos hace sentir incómodos, con mucha incertidumbre, con temores. Tu libro me parece que es una herramienta valiosísima para tirar de golpe todos esos mitos y prejuicios de la terapia psicológica. Pienso que está escrito desde una manera muy cálida, muy humana, donde tus textos dan respuesta con palabras muy sencillas y muy empáticas a todas esas preguntas que nos hemos hecho. Quiero comentarles que yo leí ya todo el libro de Diana y conforme iba leyendo cada una de las páginas, me surgían preguntas que inmediatamente al voltear, ¿no? A la siguiente página estaba ahí la respuesta. Llegaban así que yo decía, no, bueno, ¿por qué no tuve este libro hace algunos años, verdad? Entonces me llegó una idea de esto lo tiene que saber más gente. Este es material muy, muy valioso que tenemos que compartirlo con muchas más personas. Es muy, muy gratificante. Y qué mejor que sea un libro escrito por una profesional en el tema y que tenemos que comprender que la decisión de tomar una terapia también es un paso que requiere mucha valentía, ¿no? Para nuestra sanación. Creo que eso es importante. Y me gustaría iniciar, Diana, preguntándote, ¿qué te lleva al estudio de la psicología y cuáles son tus principales motivaciones? Bueno, ante todo te agradezco mucho todo lo que dijiste acerca del libro. Es un honor y una enorme alegría que te haya gustado y que la consideres una herramienta porque era ese el objetivo. Con respecto a mi vocación, creo que toda vocación es multicausal.
Entonces, bueno, hay factores familiares, como por ejemplo que mi padre era doctor en filosofía y letras, y también era genealogista, escritor, poeta. Entonces, desde muy chica, el pensamiento analítico fue parte de mi vida cotidiana. O sea, la parte, digamos, de investigar o de que nada era lo que lo que parecía, siempre había algo más para descubrir, eso viene de la filosofía, Sí. y también la parte artística, ¿no? De tal modo que yo, por ejemplo, cuando almorzaba con él, hablábamos de etimología o de historia. Eso me marcó muchísimo. Por el otro lado, bueno, él era brasilero, mi madre era alemana, y entonces todo lo que tuviera que ver con las distintas culturas e idiomas me marcó mucho también. O sea, todos en mi familia somos de hablar varios idiomas, Sí. y lo multicultural a mí siempre me fascinó. También es cierto que mi familia fue disfuncional en un montón de cuestiones, o sea, cero convencional. Eso supongo que también debe haber coadyuvado. Pero después, cuando fui al colegio, en la secundaria, en el St. Andrews Scott School, que es un colegio que amo, la Escuela Escocesa San Andrés, acá de Olivos, de Buenos Aires, tuvimos una profesora que me, digamos, influyó muchísimo en mi elección. Porque si bien yo no tenía problemas para estudiar, en todas las demás materias uno estudiaba un tema, ¿no? Pero en esto, que era en psicología, se estudiaba el instrumento con el cual se estudiaba todo lo demás. Ujú. Por ejemplo, la inteligencia, la percepción. Y eso me dejó fascinada, Sí. así como me capturó. Es como un llamado, ¿no? La vocación. Y bueno, luego de eso decidí estudiar psicología. ¿Por qué no filosofía? Que también me fascina, pero porque yo creo que en la psicología encontré una cuestión asistencial, o sea, me importaba prestar un servicio y ser útil hacia el otro. Y es el mismo criterio que utilicé para escribir el libro, ¿no? Esto de la herramienta es lo mejor que me puedes decir, que es un instrumento para eh, aprender o para descubrir lo que es la terapia. Muy bien. Fíjate que yo creo que parte de toda la inquietud que tenemos al escuchar estos temas de la psicología es porque no entendemos muchos conceptos, ¿no? Yo creo que es importante para iniciar a desmenuzar este tema, que sepamos la diferencia de los dos conceptos principales que abarcan esto. Uno es el psicoanálisis y otro es la psicoterapia. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El psicoanálisis es, a mi ver, la raíz de todo, es lo que de algún modo genera todo lo demás, porque fue, digamos, creado el psicoanálisis por Freud, que descubre la existencia del inconsciente, Sí. genera una terapia a base de la asociación libre, de la escucha flotante. Es el primero que habla sobre sexualidad infantil en una época en donde eso era impensado. Es el primero que habla sobre la interpretación de los sueños, sobre la importancia del humor, ¿no? Hay un montón de cosas que él investigó y que luego continuaron sus discípulos, Jung, Lacan, hay muchísimos, inclusive Anna Schutzenberger, que es una, digamos, la madre de la psicogenealogía, Sí. y donde ese inconsciente que para Freud es individual y que Jung de algún modo lo amplía hablando del inconsciente colectivo, Ujú. en psicogenealogía lo que decimos es que existe un inconsciente familiar, Sí. un inconsciente que responde, digamos, a un linaje determinado. Ujú.
Entonces, bueno, la psicoterapia, por el otro lado, es toda terapia que tiene que ver con la palabra como método de sanación. Lo que pasa es que también existen otras líneas dentro de la psicoterapia que no son psicoanalíticas, que son tal vez la cognitiva o la sistémica, en donde digamos, no se prioriza ni se abordan temas relacionados con el inconsciente. Entonces la psicoterapia en ese sentido es como hablar de la psicología, es algo más abarcativo, pero eh, de algún modo lo psicoanalítico en esto a mí me parece que es fundamental porque es lo que generó, es- yo lo pienso como un árbol, Ujú. en donde cada escuela tiene su rama, Sí, pero todas las ramas llegan a una copa en donde todo se puede, digamos, complementar y donde, si bien hay diferencias porque una escuela va para allá y después la sí, otra va para allá, sí, llega un punto en donde todo esto aporta y todo suma. claro. Entonces, si bien por eso digo, Fabiola, que mi libro, si bien yo soy psicoanalista, mi libro está orientado es una forma de una invitación para que la gente quiera estar mejor, pero a partir de cualquier escuela psicológica, o sea, de cualquier línea, ¿sí? Claro, claro, claro. Durante mucho tiempo se ha creído que la terapia es como un lujo, ¿no? Un lujo de pocos. Es una cosa incluso como de estatus, ¿no? También se llegó a manejar como es un estatus tener una terapia. Significaba también a cierto punto tener un nivel económico alto, ¿no? Digo, mal entendido, pero sí, sí se presenta. Hoy en día es tan necesario tener una terapia por tantas cosas que suceden, ¿no? Sin embargo, sigue sin ser una prioridad, ya que hablando de las emociones nos es mucho más difícil atenderlas porque pensamos que se nos va a pasar, que es algo que nosotros podemos manejar, ¿no? Aquí en México decimos mucho constantemente, echándole ganas, voy a salir adelante. Es nuestra frase favorita. Algunas de las frases que yo más he escuchado en este tema de la terapia es, eso es para gente que está enferma, ¿no? Yo no necesito ir a terapia porque puedo manejar mis emociones perfectamente, porque nadie me va a conocer mejor que yo, ¿no? Otra frase es, la mejor terapia es platicar con una amiga o con un amigo, que aparte no me cobra. Que eso es mucho de lo que luego a veces entre broma y broma es decir, yo voy a platico con una amiga y pues ya le cuento todo y aunque no me diga nada, pero me está escuchando, ¿no? Eso ya me sana profundamente. Otra cuestión también es que si muestro mis sentimientos voy a parecer una persona débil. Eso no nos gusta en la mayoría de los casos, ¿no? Considero importante en este punto entender antes que nada cuál es la diferencia entre un psicoterapeuta y un psiquiatra. Te cuento cómo es en Argentina. El psiquiatra es un médico o una médica, es decir, es una persona que concluyó todos los años propios de la medicina. Y una vez terminada la carrera de medicina, se especializó. Como otra persona se pudo haber especializado en cardiología, endocrinología, ¿sí? Neumonología o lo que fuere, Sí, el psiquiatra se especializa en psiquiatría. ¿Y qué puede hacer el psiquiatra? Darnos órdenes para hacernos estudios, cosa que el psicólogo o la psicóloga no puede, okay. no debe, y recetarnos psicofármacos. Entonces, eh, la psicofarmacología, digamos, responde a la mirada, digamos, psiquiátrica. Y el psicólogo o la psicóloga es una persona que estudió desde el vamos la carrera de psicología, que bueno, en la Argentina es de 5 años
más o menos. Hay lugares donde son 4, pero generalmente son 5 años. Y el método, digamos, de sanación es a través de la palabra. Puede también incluir cuestiones corporales como una psicoescena, como algo que tenga que ver con incorporar el cuerpo, pero un psicólogo jamás te puede recetar un psicofármaco o ninguna sustancia, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que hay situaciones en las que es muy importante hacer una consulta psiquiátrica porque, por ejemplo, una persona puede tener un problema de tiroides y por eso estar o muy deprimida o demasiado eufórica, y eso es algo que se regula con medicación. Claro. Por el otro lado, tampoco me parece que está bueno abusar de los psicofármacos para no tapar con ellos el problema psicológico existente. Claro. En ese sentido, no se puede ser tan, digamos, psiquiatrista, por decirlo así, pero tampoco psicologista, porque hay situaciones en donde viene un paciente al consultorio psicológico, donde de pronto uno detecta que necesita una medicación psiquiátrica y tiene que ser derivado a un psiquiatra. Es decir, que tiene que haber una mirada global, ¿no? E interdisciplinaria. Claro. También existen psiquiatras, Fabiola, que han estudiado psicología o psicoanálisis, y que, bueno, también de algún modo brindan una contención psicológica acá en la Argentina, Sí, sí. pero en general cuando uno dice vamos a hacer terapia es con una psicóloga o un psicólogo. Ok. En tu libro expones toda una serie de preguntas y afirmaciones que constantemente nos impiden reconocer que necesitamos ayuda de un profesional. Y quiero leerles algunas y sé que más de uno de nosotros nos vamos a sentir identificados. Una de nuestras frases sería, la gente no cambia, ¿no? Pensamos que la gente no cambia, no se puede cambiar el pasado, no necesito terapia porque yo me autoanalizo. Un desconocido no puede entenderme, me avergonzará contarle mis intimidades a un desconocido, que es algo importante. Me incomodará que se sepa que hago terapia. Es también una cuestión de no querer que los demás sepan, ¿no? Que estamos haciendo eso, porque muchas veces pues nos da pena. Se trata el sexo en terapia, también un tema importante. Se interpretan los sueños. ¿Qué pasa si me enamoro de mi analista? ¿Qué pasa si la terapia me genera adicción? Yo creo que todo esto nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? Y en algún momento de nuestra vida creo que es importante considerar que está bien tener estas dudas, ¿no? También no pasa nada. A lo mejor en nuestro desconocimiento tratamos de buscar como otras opciones que no necesariamente van a ser las que nos van a servir. En tu libro mencionas una frase que a mí me llegó muy profundamente. Pedir ayuda implica exponer la propia vulnerabilidad y esto puede herir el amor propio. Siempre estamos con un escudo protector antisentimiento. ¿Por qué es tan difícil acudir con un profesional en psicología para atender mis emociones? ¿Por qué es tan difícil? Es una de las cosas más difíciles de hacer, como vos bien decís, porque en otras cuestiones, especialmente dolores físicos, primero uno no puede escaparse de un dolor de muelas, digamos, no lo puede reprimir tampoco, lo puede calmar con un analgésico, pero tarde o temprano tiene que ir al dentista. En estas cuestiones uno puede ocultar, puede reprimir, ¿sí? Y además hay otro tema, con el cuerpo uno no se siente tan responsable. Esto no me pasó. Bueno, voy al médico, voy a ver qué me pueden decir. Pero en cuestiones psicológicas, de algún modo aparece una sensación como que uno tiene cierto compromiso o responsabilidad y uno no quiere asomarse a eso, no quiere saber realmente por qué está triste, por ejemplo, porque teme
descubrir cosas que después la lleven o lo lleven a hacer otras. Teme las consecuencias. Ujú. O sea, si alguien está mal con su pareja y se lo cuestiona, puede pasar que eso implique tomar decisiones que Claro, prefiere evitar. Entonces, uno empieza a minimizar. Uno dice, bueno, no es tan grave. Uno sí, empieza a comparar. Dice, bueno, pero yo veo que todo el mundo está con problemas en la pareja. Uno empieza a decir, bueno, no es el momento, ¿sí? Ahora viene el cumpleaños de mi pareja o vienen las fiestas, entonces mejor lo dejo para después, o sea, posterga. claro. Uno empieza a pensar que en realidad el otro va a cambiar, por ejemplo. Entonces dice, bueno, este, eh, voy a darle una oportunidad más. ¿Sí? O de pronto se empieza a devaluar a sí misma o a sí mismo pensando, bueno, pero yo la verdad es que me merezco que me pase esto porque soy muy torpe, por ejemplo. Es decir, aparecen racionalizaciones, justificaciones, uno mira para otro lado, dice, bueno, pero lo más importante, por ejemplo, es la unión familiar, la crianza de los hijos. Estoy poniendo un ejemplo Sí, de pareja como cualquier otro, ¿no? sí, sí, Pero sí. uno empieza como a postergar la situación. Y lo cierto es que un problema no resuelto se acumula y empeora la situación. Sí, sí. Entonces, cuanto antes uno pueda trabajar estos problemas, mejor. Pero en lo psicológico, pareciera como que nos sentimos más débiles, como dijiste vos, si le pedimos ayuda a otra persona. Sí, Y pensamos que una amistad, por ejemplo, nos puede ayudar. Claro que nos puede ayudar, pero ¿a qué nivel? Más que nada catártico, es decir, nos podemos desahogar y tal vez nos pueda dar un buen consejo. sí. Pero hay que pensar que una amistad está dentro de nuestro círculo cotidiano, por lo cual también se va a manejar con ciertos intereses que un psicólogo o una psicóloga no, Claro, o con ciertos puntos de vista que van a tener que ver con lo social, claro. ¿no? Así que es una de las cuestiones más difíciles de hacer. Y con respecto a lo del lujo innecesario, yo lo que digo es que la terapia es una inversión. Y vos, al conocerte más, eh, eludís sufrimiento y te ahorrás tiempo. Sí, Y en sí. ese sentido también se ahorra dinero, porque esto es como una casa. Si vos dejas que en tu departamento eh, haya un problema con un caño de agua y no lo reparás, cada vez la cosa va a ser peor, Sí, ¿no? sí. Entonces, si gastás dinero en algo actual, vas a ahorrarte más dinero en el futuro. Claro. Esto me lleva un poco a pensar si también la educación que recibimos desde pequeños pudiera tener algo que ver. ¿Por qué? Porque por lo regular no se nos permite sentir, ¿no? Desde niñas y niños estamos acostumbrados a escuchar de mamá y de papá, no llores, eh, hay que reprimir siempre el sentimiento, incluso no podemos enojarnos, no podemos eh, externar ninguna emoción porque siempre es también qué van a decir los demás, te debes de comportar de determinada manera. Entonces, esto puede influir, ¿no? Bastante. Ya en nuestra edad adulta seguimos finalmente con esas ideas de yo no puedo permitir que el mundo vea que estoy triste, que me siento mal. Esto puede ser parte, ¿no? También de la Sí, educación. totalmente, es como vos decís. Es decir, mostrar los sentimientos es mostrar la fragilidad. Sí, sí, Entonces uno siente que el otro tiene más posibilidades de lastimarnos, cuando sí, en realidad no es así. Y claro. además se parte de una idea de que el equilibrio, digamos, tiene que ver con una especie de meseta, cuando en realidad no tiene que ver con eso. Es decir,
El equilibrio también implica poder manifestar el enojo cuando esto sucede, para que no se convierta en ira implotada. La ira implotada va al cuerpo. Claro. Entonces, es bueno no reprimir el enojo, es bueno manifestar el amor, es bueno llorar por tristeza. O sea, tiene que ver con asumir lo que nos está pasando. Y no, y no está mal que en algún momento estemos muy mal y que en otro momento estemos eufóricos. Esto significa que estamos conectados con la realidad y que las cosas que nos suceden nos interpelan. Yo creo que aquí sería como conocer, también conocer nuestras emociones, conocernos a nosotros mismos, saber cómo funcionamos en la parte emocional para poder gestionarlo, ¿no? También para saber, ok, yo soy así, ¿cómo puedo manejarme para poder tener una mejor comunicación con los demás, para poder sentirme mejor? Eh, Veo que existe una enorme necesidad de adoptar diversas formas de sanación. Muchas veces recurrimos a cuestiones, ya sea como el yoga, como el reiki, como la meditación, todas esas siempre en una búsqueda de una mayor comprensión de nosotros mismos, algo que nos haga sentir mejor. A veces necesitamos agarrar lo que sea, ¿no? Para decir, bueno, ya me empiezo a sentir un poco mejor, para controlar nuestras emociones. A veces no tenemos claro de dónde se originan esas emociones y pues bueno, optamos por agarrar cualquier cosa, ¿no? Que nos pudiera ayudar. Pero veo que también hay una cuestión en la actualidad que es el uso del Internet, ¿no? Ahorita tenemos todo lo que queramos lo tenemos al alcance del clic. ¿Qué pasa con esto? Hay tanta información que pensamos que podemos encontrar la respuesta prácticamente a todo y queremos también encontrar una solución inmediata a nuestras afecciones emocionales, pero muchas veces desconocemos si la fuente de donde está saliendo esa información es confiable. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué nos podrías aconsejar? Porque nosotros sin saber, sin ser psicólogos, sin tener como todas las herramientas necesarias para poder diferenciar, no podríamos saber de dónde hay una información real y otra que nos podría llevar, pues incluso a sentirnos peor, ¿no? ¿Qué aconsejas en esta cuestión del Internet? Bueno, ante todo, el Internet es uno de las herramientas más igualitarias y democráticas que existen. Es maravilloso porque no nos juzga, porque está siempre disponible, porque uno puede preguntar cuantas veces quiera las dudas que uno tenga. Es fantástico, ¿sí? Pero hay una cuestión. Yo puedo, y pongo el ejemplo en el libro, puedo mirar un montón de fotos de Berlín, el plano de Berlín, los monumentos, las calles de Berlín, pero eso no reemplaza la experiencia de estar en Berlín, porque lo que determina un lugar es lo que nosotros vivimos en ese lugar. Es muy bueno como opción cuando uno no puede, por cuestiones económicas o de salud, o en este momento pandémicas, Sí. trasladarse. Entonces, el Internet es buenísimo, ¿sí? Pero, por ejemplo, con respecto a temas psicológicos, uno puede llegar tal vez a un diagnóstico, pero no al tratamiento, porque Claro. Internet no te puede, no establece un vínculo con uno, Sí, sí. ¿no? O sea, cuando una busca algo en Internet, primero y principal, la búsqueda se va a orientar hacia donde nosotros queremos, que a veces no es lo que realmente necesitamos, es lo que nosotros creemos necesitar, pero no siempre lo que realmente nos hace falta. Claro. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, si siempre busco algo alrededor relacionado con el cubismo, y bueno, va a aparecer Picasso con doble S, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Con Sí, doble S, no con Z como el tuyo. sí. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que mis búsquedas también se van a orientar en relación a mis búsquedas anteriores en Internet. Ujú. Y no me va a demostrar la variedad posible, algo que yo desconozco. Por Claro. el otro lado, yo he visto también
que cuestiones muy importantes aparecen como poco relevantes, y al revés. Por ahí lo secundario aparece como principal, Sí, sí. ¿sí? Entonces, Internet, digamos, nos puede dar un pantallazo, una aproximación, pero no existe una relación terapéutica que pueda sanar el problema, ¿sí? Y eso se da en una terapia con un terapeuta, que en este punto es irreemplazable. Claro, Y con respecto a lo que decías de otras formas de sanación, eh, la diferencia es dónde se sitúa la verdad. Porque en todas esas demás orientaciones que vos mencionabas, la verdad la tiene el profesor de yoga o la persona eh, que te está atendiendo, y por eso le administra de algún modo la misma herramienta a todos sus pacientes o sus alumnos. sí. En psicología, la verdad es como si fuera un cofre que tiene el propio paciente. Y lo que te da el terapeuta es un poco la llave para abrir ese cofre, pero la verdad es del paciente. Por eso digo, ¿dónde situamos la verdad? En el caso de la terapia, en el paciente. Por eso cada paciente es un mundo diferente. Es como Claro, las sí. huellas digitales, son tan diferentes que de pronto cada tratamiento también se tiene que ajustar como un traje a medida Claro. a las características personales de cada paciente. Sí, sí, exacto. ¿Qué pasa cuando escuchas que alguien dice, no sé por qué me siento así, con este vacío? Si todo lo que me rodea es positivo, si mi vida está bien, si yo considero que estoy estable en muchos aspectos, ¿qué me pasa? Por qué no me siento bien? ¿Qué pasa cuando tú escuchas eso? Bueno, es una de las maneras de llegar a la terapia. Siento angustia, pero no sé por qué. Tiene muy buen pronóstico Okay. ese, ese, esa primera frase. ¿Por qué? Porque la persona está bastante abierta Okay. a investigar, ¿no? Y no tiene ya una idea prepensada, digamos, acerca de lo que le pasa. Pueden ser cosas no elaboradas de su pasado, Ujú. que de pronto se dispararon por una situación actual, Okay. ¿sí? Por ejemplo, en este momento en donde una persona, donde estamos en contacto con la muerte todos los días por las noticias y demás, aunque no nos toque de cerca, por ejemplo, igual puede remitirnos a un duelo no elaborado de nuestro pasado, ¿sí? O también puede tener que ver con algo psicogenealógico, Sí, que nos trasciende a nivel biográfico, sí, que sí. va, digamos, a la historia de nuestros ancestros, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, abuelos que han pasado por una guerra, muchas veces tienen nietos que, eh, que tienen comportamientos propios de las personas que están en una guerra, como por ejemplo el tema de no, eh, de comer demasiado para no llegar a una hambruna, pero la hambruna no es de ellos, la hambruna vino de, digamos, de una situación traumática de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Entonces, no se sabe, bueno, hay que investigar. Por eso los psicólogos somos como detectives también, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que tratamos de buscar respuestas. En esta parte de hablando de ancestros, que bueno, que este es el tema principal muchas veces del canal, esto nos lleva a repetir patrones, ¿no? Yo creo que Sí, los patrones son a lo mejor un punto clave. Cuando los observamos, sabemos que hay algo, ¿no? Hay algo que está repitiéndose una y otra vez. Y ahí es cuando muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué hay atrás? Qué hay de nuestra genealogía? Porque no es algo que pueda yo decir que me está pasando por mi vida actual, sino
he visto que se repiten y se repiten generación tras generación. ¿Cuándo se considera necesario ahondar en la historia familiar de un paciente? ¿O es necesario hacerlo en todos los casos? ¿O hay algo que a ti te lleve a decir, esto podría ser una problemática que hay que ir a ver en el árbol genealógico? Todos somos producto de nuestros ancestros, tanto del linaje materno como paterno. Por eso, tarde o temprano, esta temática se va a abordar en terapia, Sí, porque forma parte del entramado de nuestra historia. sí, sí. ¿Sí? Así que yo creo que siempre es importante, eh, y bueno, en psicoanálisis se trabajaba mucho con los padres, pero bueno, en psicogenealogía ya estamos, digamos, incluyendo a las otras generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Que por supuesto tienen mucho que ver con lo que nos pasa hoy. Sí, sí. ¿Crees que esto sea también algo de lo que nos impide eh, adentrarnos en una terapia? Esta cuestión de la familia es un tema complicado, ¿no? Que no queremos Eso sí. muchas veces tocar. Aquí entraríamos un poco a hablar también de lo que son las lealtades familiares, todo eso que traemos en el inconsciente, que muchas veces es mejor dejamos las cosas así, porque si no tengo que luchar contra toda la familia, contra todo lo que piensen, contra todo lo que digan, y mejor me quedo así como estoy para no dañar a mi Claro, familia, ¿no? claro, hay situaciones que producen mucha vergüenza, humillación. Cuando vos antes decías lo de las repeticiones, esto se da porque lo que quedó encriptado pugna por salir. Es Sí, como el contenido de un secreto sí, que sí, trata siempre de llegar a ser descubierto. sí, Bueno, lo mismo pasa con todos los traumas no resueltos, ¿no? En donde lo que hay que hacer es justamente animarse a abrir ujú, esa olla, a ver qué es lo que hay. sí, sí, Pero lo que decías de las lealtades es muy importante porque nosotros creemos que estamos traicionando a la familia si sí, es que hablamos, o si revelamos ciertas cuestiones. Pero en esto es muy importante saber que todo psicólogo, toda psicóloga, todos nos manejamos con el secreto profesional. O sea claro, que en ese sentido está resguardado, está protegido el contenido de lo que nos cuentan los pacientes. claro. ¿Cómo comprender que podemos aligerar muchas veces el peso que traemos cargando y que hay cosas que no nos corresponden? Porque muchas veces, hablando de cuestiones de ancestros, hay cosas que realmente no nos corresponden. Lo que llamamos también las reparaciones, todo lo que venimos a hacer para los demás. ¿Cómo comprender que se puede también aligerar esa carga y que muchas veces sí realmente son cosas que no nos corresponde cargar, que no son nuestras? Para eso tengo una imagen que me encanta, que es cuando le preguntaron a Miguel Ángel cómo se hace una escultura. Ujú. Él decía, es muy fácil, se saca lo que sobra. Y está muy bien el concepto de que cuando se saca lo que sobra, aparece la silueta de aquello que él quería crear. Sí. Nuestra silueta, nuestra configuración, nuestro modo de ser aparece cuando nosotros nos sacamos la mochila de encima de cosas que no nos pertenecen. Sí, 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 En sí. eso lo que vos decías, digamos, de los secretos, las vergüenzas, por ejemplo, Sí, las frustraciones, ¿no? Que tienen que ver con nuestros ancestros y que por ahí nos determinan, pero que no tienen que ver con nuestro deseo. Entonces es muy importante despojarse de eso y la terapia es una ayuda muy importante justamente para alivianar nuestra carga y para darle también lo que le corresponde a nuestros familiares. claro. No sé si me explico. Sí, Si sí, sí. hay una madre con 4 hijos y resulta que hay uno solo que se ocupa
Y eso ya es un tema no ancestral, sino un tema práctico de todos los días, porque gracias a que ese único hijo se ocupa, es que los otros tres pueden dormir tranquilos, tener su familia, no preocuparse, Sí, no ocuparse de la medicación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tiene que haber una reparación, es decir, un equilibrio. Esos tres hermanos que pueden continuar con su vida tienen que, de algún modo, gratificar al que se está ocupando de la madre, porque, ¿no? Entonces, de ese modo, digamos, se reparte la carga. Lo que yo te decía de sacar de nuestra mochila, bueno, a veces lo que sacamos de nuestra mochila tiene que ir a parar a la mochila del otro. claro, Está bien que así sea, y está sí, bien que es más justo, porque ahí apelamos al concepto, digamos, de la justicia o de la contabilidad emocional familiar, ¿no? sí, Que hablaba Iván Borsomeni-Nagy, ese autor húngaro fantástico, que hablaba sobre, digamos, el debe y el haber que existe en todas las familias, sí, donde hay que reparar, ¿no? sí. Este, las injusticias. Claro. Y aquí tal vez dejar un poco, aprender a dejar un poco de lado la culpa, ¿no? Y ese eterno victimismo también que a veces tenemos, ¿no? De con nosotros mismos, de lo que nos permitimos o no nos permitimos hacer, de lo que tenemos que cumplir ciegamente, del mandato que tenemos que cumplir ciegamente. Eh, Siempre he pensado que este tipo de cosas y también porque recuerdo que mi madre en algún momento decía, es que si uno no saca lo que tiene dentro, vas a terminar enferma, ¿no? Y yo no alcanzaba a analizar, ¿no? La frase, yo decía, ay, mi mamá y sus ideas, ¿no? Ahora entiendo un poco más la relación entre lo físico y lo emocional. Escuchamos constantemente que las enfermedades físicas están íntimamente relacionadas con nuestras emociones. Somos lo que pensamos, por lo tanto, nuestro cuerpo habla ese lenguaje, ¿no? Lo que se calla se traduce en enfermedades. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Que tu mamá era muy sabia y que de algún modo entendía que en toda enfermedad hay un mensaje, Sí. como si fuera un jeroglífico que hay que decodificar. Ujú. Que además una enfermedad puede ser como una expresión, o sea, una manera de canalizar mucha frustración y dolor, pero por un desplazamiento. O sea, en vez de hablarlo, va al cuerpo. Lo que te decía antes de la ira implotada. Sí. Cuando la ira no se puede, digamos, tramitar, que no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con la agresividad, sino Sí. trabajarla en terapia hablando sobre lo que nos causó el enojo y buscándole una solución. Cuando eso no se puede, digamos, aparece el cuerpo como manifestación de eso que nos pasa. François Dolto decía que lo que una generación calla, la siguiente la lleva en el cuerpo. Ujú. Sí, sí. Esto podría pasar en lo que llamamos las enfermedades crónicas, de esas enfermedades de las que no podemos salir, aunque vayamos al médico y tomemos algún medicamento, llevemos algún tratamiento, volvemos a caer en el mismo padecimiento y volvemos a caer en el mismo y volvemos a caer y ya decimos, es que ya esto es una enfermedad crónica, la tengo desde siempre y no se me va a quitar, ¿no? Bueno, la idea de que no se me va a quitar realmente no es buena porque siempre hay que tratar de buscarle una solución. Pero es cierto que tenemos como si fuera, eh, vos te acordás, antes existían los long plays, que son, digamos, los discos de vinilo. Sí, Cuando se producía una rayadura, sí. cada vez que se pasaba por ese lugar aparecía un ruidito, ¿no? O Sí, sea, la aguja, cuando giraba el disco, siempre producía un ruidito en el mismo lugar. sí. Yo pongo siempre ese ejemplo para decir que
hay gente que canaliza, digamos, sus emociones al estómago. Sí. En el estómago, o sea, acidez, reflujo, etcétera. Hay otras personas que les empieza a faltar el aire, que tienen problemas de asma, por ejemplo. Hay otros en donde aparecen cuestiones dermatológicas. Yo tengo pacientes que me consultan después de varios años, ¿no? En forma como intermitente, cada vez que tienen un problema. Y entonces ellos piensan, bueno, pero otra vez me agarró el miedo, por ejemplo, bueno, no sé. Pero claro, yo le digo, bueno, pero no es el mismo miedo de antes, sino que vos ahora, vos hiciste una evolución, pero tu modo de manifestar el miedo aparece de la misma manera. Es decir, que eso está muy bueno trabajarlo, porque tenemos como tendencia ya, cada uno la suya, por eso es bueno hacer terapia para conocerla. Claro. Aquí me viene el síndrome del aniversario en la cuestión de las enfermedades que estamos hablando, esas que se repiten generación tras generación, que de repente no sabemos por qué de un momento a otro tenemos alguna enfermedad, pero para los que nos gusta esta cuestión de la genealogía y nos vamos hacia atrás, de repente nos damos cuenta que en anteriores generaciones se presentaba ese mismo tipo de enfermedad. Esto del Claro, síndrome del aniversario nos habla incluso hasta en fechas muy parecidas, en eventos muy parecidos, en cosas que uno podría decir, ¿por qué esto es tan igual? ¿No? ¿Qué podrías decirnos acerca de esto, del síndrome del aniversario? muchísimas personas se enferman de la misma dolencia que tenían sus padres a la misma edad. Mira. La otra cuestión, por ejemplo, es que a veces uno está triste y yo siempre recomiendo mirar el calendario, a ver si tiene que ver con algún aniversario de una persona familiar que falleció, porque uno no se da cuenta, pero hay un antes, un durante y un después. Toda fecha traumática, porque es la fecha de la partida de un ser querido, nos insume en una fragilidad donde tenemos que parar un poco, darnos más, digamos, más momentos de descanso, cuidarnos más, porque estamos muy vulnerables, ¿sí? Y lo del síndrome de aniversario es importantísimo, porque tiene que ver también con, como si hubiera una imitación basada en esa lealtad Sí. de amor, ¿sí? Que también tiene que ver con con un duelo mal elaborado. Fíjate que hay un ejemplo que pone Freud, que es que cuando el niño que tiene un gato, que es, digamos, una mascota amada, cuando pierde el gato, se pone en cuatro patas, empieza a gatear y empieza a maullar. Ujú. ¿Qué significa eso? Que la muerte pareciera como que es una distancia, el otro se queda atrás y yo tengo que seguir. Hay una distancia que yo tengo que recorrer y que cuanto más tiempo pase, más lejos voy a estar. ¿Qué pasa si yo me convierto en ese objeto perdido? Si esa persona y yo nos convertimos en lo mismo, se elimina la distancia, Fabiola. Ujú. Somos uno. Sí. Eso se llama identificación retentiva. Es decir, me identifico. Por eso que muchas veces las mujeres o los hombres dicen, desde que falleció mi mamá o mi papá, me estoy pareciendo cada vez más. Sí. Es como una manera de identificarse para estar, para tener mayor cercanía. Porque si yo soy el sujeto y el objeto está perdido, si, al ponerme yo en el lugar del objeto, no sufro, porque ya no lo perdí, somos uno, y se terminó la distancia. Ok. Es bien interesante todo esto y sobre todo escuchar esa parte de hay una manera de cómo resolver, hay una manera de cómo entender y hay una manera de no sentirnos mal al momento de querer solucionar algún problema, ¿no? Muchas veces entre
esta parte tan importante de la familia. Yo creo que la familia nos pesa muchísimo, ¿no? Sí, Es claro. una losa enorme que cargamos. Yo lo veo así, es una Sí, losa enorme que cargamos que te incluye mucho el amor, la lealtad, el afecto, todo eso que nos debemos, todo eso que creemos que les debemos a los demás. Pero sí es importante que todos sepamos que hay una manera en la que podemos poner todo en su justo lugar, darle a cada quien su lugar, poder tal cual. sentirnos bien, que los demás se sientan bien y que no exista esa cuestión de lo que yo lleve a cabo va a perjudicar a los otros, ¿no? Porque eso es algo bien, bien importante. Yo creo que es de donde parte todo este freno para muchos de nosotros de decir voy a abrir mis sentimientos, ¿no? Mejor me los Claro, quedo aquí. claro. Y No, también el miedo a reordenar, sí, porque es como sacar las cosas de un armario. Primero, ni sabés lo que tenés adentro. sí, Muchas veces no tenés ni control de las cosas que guardaste. claro, Las sacás, bueno, tenés que desechar algunas, decís, uy, mirá, esto hace un montón de tiempo que no lo uso, y qué sé yo, haces todo un reordenamiento y lo volvés a meter. sí. Pero, y eso tiene que ver con lo que vos decís, sí, es una forma eh, de resolver cosas asignándole un lugar diferente a cada temática y a cada persona de nuestra vida cotidiana. Sí, Claro, fíjate que yo quiero compartirte mi experiencia cuando estuve escribiendo mi libro de secretos de familia, el momento en el que uno empieza a hacer todo este trabajo y encontrarse con uno mismo y rascar todos esos sentimientos, empieza uno a encontrar cosas que sí realmente no nos gustan, ¿no? De nosotros mismos, de los demás, de esa losa enorme que es la familia. Llegó un punto en el que dije, ya no quiero saber más, ya voy a cerrar aquí el cuaderno y mejor nos quedamos así, porque así estábamos todos muy a gusto. Y después dije, no, voy a retomarlo y hasta el final. Es bien importante a veces irse un sí, poquito más adentro, tocar esos sentimientos, ver qué traemos nosotros adentro también, permitirnos, sobre todo, explorarnos, que salga todos esos sentimientos y ya después empieza uno a gestionar ya todo de manera diferente. Empezamos a ver incluso a cada uno de los miembros de familia distinto, de distinta manera, ya no juzgando todo el tiempo, ¿no? Que es lo que hacemos constantemente, estar juzgando. Y, y nos damos cuenta que nuestra vida cambia para bien y que es un trabajo constante, ¿no? Puedes obtener cosas muy, muy lindas en tu vida que te pueden dejar aquí una satisfacción enorme, que puede uno llegar a un momento y decir, me voy a quitar ese saco pesadísimo que traía puesto y que al momento en el que uno lo deja caer atrás, es así de, te sientes liberación. ligera, te sientes que flotas, te sientes tranquila, te sientes feliz, ¿no? Algo que a mí me pasaba mucho cuando estuve escribiendo el libro y que es algo que quiero ahorita comentar contigo, es esta parte de los sueños. Conforme iba yo haciendo mi investigación genealógica, en muchas madrugadas, de repente me desperté porque estaba soñando algo que yo decía, tengo que buscar en esta parte de mi árbol genealógico esta información que no sé de dónde me llega y ya la anotaba yo en un papelito y al día siguiente empezaba a investigar. En esta cuestión de los sueños, ¿qué relación hay con la problemática que estemos viviendo en un momento específico? Los sueños nos pueden hablar de algo que estemos conteniendo, es una manifestación del inconsciente en un proceso terapéutico. ¿Qué tanto nos pueden ayudar? Los sueños son importantísimos porque son nuevamente también, contienen un mensaje y que podemos decodificar como si fuera un jeroglífico también. Tienen otra lógica porque es un producto del inconsciente, es decir, eh, cuando a la noche nos dormimos, existe una fuerza que se llama represión y que de algún modo durante el día ejerce presión para que todo lo inconsciente quede allí donde está.
y que no salga ni al preconsciente ni a la conciencia, bueno, cuando nos dormimos, esa fuerza represora se relaja. Entonces hay un contenido inconsciente que se plasma disfrazado, modificado en nuestra conciencia en forma de un sueño. Siempre es importante saber, Fabiola, que cuando analizamos un sueño, en realidad estamos analizando su relato. Okay. El sueño en sí, en realidad, se perdió, porque lo que nosotros vamos a hablar en terapia es lo que recordamos de ese sueño. Sí, sí, sí. Y además lo que decimos de ese sueño. Pero siempre va a tener que ver con nuestra historia individual, porque no es lo mismo, y eso lo pongo también en el libro, que por ejemplo, un futbolista sueñe con una pierna, una bailarina sueñe con una pierna, yo sueñe con una pierna, o una persona que se desplaza en una silla de ruedas sueñe con una pierna. En este último caso puede tener que ver con las pérdidas definitivas. La pierna puede significar algo de su trauma por haber tenido un accidente automovilístico, por ejemplo. En mi caso, la pierna es algo que me ayuda, es un medio de locomoción. Para una bailarina, bueno, es estéticamente una parte importantísima. Para un futbolista, lo que le hace ganar dinero. Es decir, en todos los aspectos, cada elemento, en todos los sueños hay un montón de elementos, pero cada elemento va a estar relacionado con esa persona. Y no solo eso, sino con el momento que esa persona está atravesando. Porque no es lo mismo, digamos, soñar con un embarazo estando menopáusica, por ejemplo, Okay. que una chica de 13 a 14 años que sueña con un embarazo, ¿sí? Propio, digo, ¿no? Entonces, son situaciones diferentes, ¿no? Sí. Así que en ese sentido, la terapia va a, de algún modo, a ajustarse en forma muy individual. Es como mirar una película por tercera o cuarta vez. Siempre vas a encontrar algo nuevo, algo que te maravilla, algo que no viste. Y esa es la función de la terapia. La película que vamos a ver en la terapia es nuestra propia historia, pero siempre nos van a aparecer detalles nuevos y nos vamos a posicionar distintos. Por eso vos decís que vos de tus familiares de pronto empezaste a pensar de otra manera, porque el enfoque de la cámara, por decirlo así, siguiendo con el eh, ejemplo cinematográfico, es otro. Sí. Entonces aparecen otras cosas. Y por eso es dinámico. Por eso es que cuando uno dice, no, el pasado no se puede cambiar. No, los hechos no. Pero el enfoque, la perspectiva se puede cambiar. Y eso es todo. Sí. Es todo. Porque vos fíjate cómo descubrir esos secretos te ayudó. Que además descubrir secretos muchas veces también implica descubrir cosas buenas, no siempre son malas. A Claro. veces son hallazgos maravillosos, Sí, sí. impensados. Sí, sí, sí. Yo he conocido algunas personas a lo largo de mi vida que llevan muchos, muchos años en un proceso terapéutico y siempre me he preguntado si esto es válido. ¿Es válido, es bueno que una persona lleve en una terapia que he escuchado algunas veces 7, 10, 12 o hasta más años, ¿no? ¿Puede llegar a durar tanto tiempo? Depende mucho, Fabiola. Hay terapias que tienen más que ver con esto del autoconocimiento y que generan siempre contenidos y soluciones nuevas. Si es una terapia dinámica, ¿sí? Pero además, si es lo que el paciente quiere hacer, está muy No. bien. Es decir, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo, por Sí. ejemplo, muchas veces he dado de alta a pacientes que me han dicho, no, no, para mí es como un service, me dicen un service que me ayuda a ordenar mis ideas. Entonces siguen viniendo, pero porque ellos deciden, no porque yo les diga, mira, tenés que seguir, Sí, ¿sí? O, como te decía antes, gente que termina una terapia y de pronto, 2 años más tarde, tiene un problema nuevo y tienen 5 o 6 sesiones, se aborda ese tema y luego se vuelven a ir hasta próximo aviso, digamos. claro. Eso
Yo creo que la terapia se tiene que ajustar a la persona y cada persona es diferente. Ahora, si la terapia es algo que no genera cambios, que siempre los conflictos siguen siendo los mismos, entonces no. Entonces hay que cambiar, hay que terminar o buscarse otro terapeuta. Es decir, no puede ser algo en donde lo único que importe sea, bueno, que el paciente se sienta cómodo hablando, pero que no haya una solución o un cambio, ¿no? Ah, O que el terapeuta se sienta maravillosamente bien porque tiene a ese paciente. No, no, hay que trabajar. Y el trabajo es de ambos, ¿sí? sí, El compromiso es de los dos. Nada que suceda en la terapia va a ser sin la aprobación del paciente. Por eso es que esto hay que verlo en forma individual. claro. ¿Qué sucede cuando una persona lleva muchos años en terapia, pero sigue envuelta en ese mismo conflicto? Vamos a decir, llegó a terapia por un conflicto y después de muchos años sigue hablando alrededor de ese mismo conflicto, pero no cambia su actitud ante la problemática. ¿Aquí qué sucede? O bien es un problema del terapeuta o de la línea teórica, que es la herramienta, o del paciente. Ok, Pero en esos casos yo creo que hay que dar por terminada la terapia, ok, porque no puede ser una terapia como si, ni tampoco una palmoterapia. Hay gente que va a terapia solo para decir que va a terapia, pero no para solucionar sus problemas. ok, Después ante el mundo dice que hace terapia, pero no implementa lo que le dice el terapeuta. claro. Y hay terapeutas que de pronto por ahí no, que pueden ser buenos, pero que no, digamos que no sintonizan con el paciente. Es decir, la sintonía es algo que se da o no se da, más allá de que sea un buen terapeuta y un paciente que se quiera analizar. El paciente se tiene que sentir cómodo y tiene que sentir ganas de volver. Y tiene que también ver, eh, digamos, avances. Vamos a suponer que una persona llega a terapia pues convencida de que tiene algo que trabajar, pero ya cuando está ahí no dice la verdad de lo que le sucede y trata de acomodar como las situaciones a su conveniencia, ¿no? Porque ya se ve enfrentado a algo que ya no puede manejar. ¿Qué lo podría llevar a tener esa actitud? ¿Y funciona? ¿Ya no funciona? ¿Qué se tendría que hacer ahí? La palabra, además de revelar, esconde. Sirve también para mentir, Sí, para ocultar, para tergiversar. Es importante que los pacientes sepan que todos los que trabajamos en salud podemos ser engañados. O sea, si quieren hacer el experimento para saber si nos pueden engañar, no hace falta. Yo ya te lo digo que sí, médicos, enfermeros, eh, eh, todos, o sea, los cuidadores y psicólogos, todos podemos ser engañados. sí, sí. El tema es, primero, ¿para qué mentir en una terapia? O sea, en forma consciente, ¿no? En Sí. forma, digamos, voluntaria. No tiene sentido porque es mentirse a sí mismo. Ahora, con respecto a lo que vos decís de las verdades ocultas que a uno le da miedo, vergüenza o humillación revelar, ahí hay que ir de a poquito para descubrir qué es lo que sucede, ¿no? Y en ese sentido, el terapeuta tiene herramientas para poder llegar a revelar esa mentira, digamos, porque además una mentira siempre en general lleva a otras mentiras, ¿sí? Entonces se va generando, digamos, digamos, sí, un conjunto de mentiras Ujú. que en algún momento van a producir una fisura, porque la verdad pugna por salir. Sí, La verdad siempre, ¿no? O sea, por eso decíamos que a nivel psicogenealógico, lo que no se resuelve en una línea pasa a la otra. Y exacto. así en adelante, ¿no?
Entonces, claro, puede haber secretos que recién se revelan en generaciones posteriores, pero que producen una enorme liberación. Sí, sí. Y además hay algo muy importante, todo conflicto, esto es muy importante, Fabiola, que no lo digo en el libro, todo conflicto eh, absorbe mucha energía, de Ujú. tal modo que cuando se disuelve, uno tiene una energía extra que uno no sabe de dónde vino. O sea, Sí. yo he tenido pacientes, me acuerdo de uno que tenía un problema tremendo digamos, infantil, que cuando lo resolvió, puso una clínica. O sea, es tanto el esfuerzo, pero es algo concreto, práctico, que se ve en la realidad. Por eso la gente que empieza terapia y que empieza a mejorar, eh, es advertido digamos, este avance por la gente alrededor, ¿no? Ujú. Y le dicen, pero che, te veo mejor, ¿no? Por eso a veces uno es recomendado, o las personas, digamos, nos recomiendan para hacer una terapia. Pero es muy liberador. Revelar un secreto empodera muchísimo. Sí. ¿Se podría llegar a volver una dependencia en algún momento, la terapia? Que diga, si estoy resolviendo mis conflictos, estoy avanzando, pero llega un punto en el que ya dependo de estar tomando terapia. ¿Eso puede Eh, pasar? sí, puede pasar. En realidad, la terapia es una interdependencia que apunta a la independencia del paciente. O sea, se genera un vínculo entre terapeuta y paciente, pero que apunta a la autonomía del paciente, Ujú. no a no a la adicción. En realidad, lo que se promueve es el libre pensamiento. Sí, sí. Entonces, la persona está sujetada por sus propios problemas, o sea, la dependencia tiene que ver con su dolencia, es como un grillete que tenemos en el tobillo, es decir, es digamos, una dependencia invisible con respecto, por ejemplo, a una fobia que nadie ve, pero que está. Sí. Entonces, esa dependencia del paciente con respecto a su trastorno es lo que se trata de, digamos, trabajar en terapia para que la persona sea más autónoma. Claro. Esa es la dependencia que se trata de trabajar. Ok. Y digamos, está mal si se produce una adicción, Ujú. no está bueno Ujú. para hacer una terapia. De aquí se deriva otra pregunta que me hace mucho ruido. ¿Qué pasa con la idealización del paciente hacia su terapeuta cuando empieza a verlo como un modelo a seguir? Incluso hasta llega a enamorarse de esa figura que le representa el ideal de hombre o mujer. ¿Qué pasa en este caso? En general, el terapeuta no debería ser el modelo de identificación del paciente, justamente porque lo que estábamos diciendo antes es que el paciente, de ser sujetado, por sus trastornos o por un abuso infantil o por una historia, ¿sí? Tiene que pasar a ser sujeto. Y Ujú. tiene que pasar a ser sujeto, ¿qué significa? Libre. Y también libre, digamos, de la dependencia con respecto al terapeuta. Por supuesto que se genera mucha confianza, un cariño muy grande, digamos, un reconocimiento, inclusive admiración, pero Sí. eso no significa que el terapeuta tenga que ser, digamos, la figura a seguir, porque cada uno tiene que encontrar su propia verdad y su mejor versión. Y de aquí entonces se deriva otra pregunta, que sería, ¿qué sucede cuando se enamora el paciente de su terapeuta? ¿Esto es un enamoramiento real? O sea, podría ser que se esté enamorando tal vez de una figura como tal, ¿no? De una persona que está imaginándose, que es la persona que está delante de él como paciente, todo ese ideal de persona, que se deriva mucho de la pregunta anterior.
Pero digo, Claro. sé que pasa, ¿no? Sé que se presenta Mm, esa situación, pero aquí tú como terapeuta, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué debe de pasar en ese momento? ¿Cómo lo manejas? claro. ¿Qué sucede? Cuando, cuando el paciente lo único que quiere es ver al terapeuta y pide sesiones extras que no son necesarias, cuando de pronto está demasiado pendiente de la vida del terapeuta, el eje se distorsiona, Sí, porque el eje tiene que estar en el paciente. Y si el paciente lo pone en el terapeuta, ahí, digamos, hay una deformación, una sí, distorsión. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar ahí? Hay que focalizar el tema y el terapeuta tiene que ver, a ver, ¿con qué tiene que ver esto? Porque, por ejemplo, como es una relación asimétrica, donde en general el paciente no sabe mucho sobre la vida del terapeuta. ujú. Hoy en día con las redes es más difícil, ¿no? Sí, bueno, Porque se puede saber estamos, todo de una persona. y se puede saber mucho Sí, más que antes, ¿no? sí, sí. Pero los pacientes igual eh, creen que el terapeuta es de la misma manera en su vida personal que como se desempeña en el consultorio, y no Sí, es así, digamos. Entonces, bueno, pueden proyectar muchas cosas o idealizar. Entonces, cuando hay una idealización o cuando de pronto el tema del terapeuta monopoliza, digamos, contamina todo, hay que trabajarlo, porque tal vez tenga algo que ver con la historia del paciente, que puede ser, por ejemplo, una, una tendencia a buscar amores imposibles, ujú, ujú, generada por ahí por algo ancestral, de sí, su árbol genealógico. Hay que meternos en el árbol genealógico a ver si hay algo, o de su propio contenido biográfico. Por ejemplo, una persona que en el fondo no quiere formar pareja, entonces se engancha con alguien imposible como para quedar siempre en esa protección del que, bueno, esto es imposible, mira que en la victimización, sí, ¿no? Y en la no concreción de su deseo. claro. Entonces, si eso se trabaja bien, puede dar maravillosos resultados y resolver nudos de conflicto. Ahora, si esto, digamos, persiste y no, digamos, no ayuda al paciente a descubrir nada de su propia verdad, entonces hay que terminar la terapia. O sea, el terapeuta le puede o no recomendar otro terapeuta que el paciente puede tomar o no, pero que de algún modo implica una finalización, porque no puede pasar nada que no sea relacionado a la terapia en el consultorio. O sea, Claro. todo lo que tenga que ver con algo relacionado con el amor o demás, tiene que ser fuera del consultorio. Y es muy importante esto porque porque así se preserva el lugar del analista en el consultorio y el lugar del paciente en el consultorio. Sí, sí. Ok. Considero que una de las problemáticas más recurrentes en una terapia son los problemas de pareja, ¿no? Que es lo que Sí, podemos escuchar más, que a lo mejor sí, es cuando más se recurre a una terapia psicológica. Hay muchas veces que el conflicto ya es muy extremo, que es cuando ya uno recurre a la terapia, cuando ya todo está desbordado, ¿no? No tenemos como la cultura de prevenir, ¿no? Cómo van pasando las cosas. Cuando ya estamos en el punto ya extremo es cuando acudimos. Podríamos decir que en las parejas encontramos el ejemplo más claro de un enfrentamiento emocional y esto te lo digo por esa lucha de poderes donde influyen nuestras propias historias familiares, ¿no? Se unen aquí dos historias familiares, se unen en un choque de creencias, de educaciones, de valores, que muchas veces nosotros defendemos lo nuestro, no, yo soy así y tú eres el que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, aquí en la cuestión de la terapia de pareja, y que sé que este va a ser un tema importante para todas las personas que nos van a escuchar, ¿qué nos puedes decir en relación a esta problemática? La terapia de pareja, cómo se enfrenta? Supongo que tú has tenido muchos casos de estos. ¿Cuál es el claro. principal problema por el que se llega?
a una terapia de pareja? Lo que vos dijiste es maravilloso, porque tenés razón. Son dos modos de pensar, dos modos de concebir la realidad del mundo, dos modos de resolver cuestiones que de algún modo se enfrentan. Es Sí, cierto. sí, sí. Y tiene que ver con esto de lo endogámico y lo exogámico. O sea, vos en tu familia de origen tenías una cierta escala de valores, una manera de resolver o no, pero ya tenías tu manera de manejarte, y de golpe es cierto, y más cuando hay hijos, en la crianza de los hijos, ahí se pone más de manifiesto todas estas diferencias que Sí, existen, digamos, en una pareja. Lo más importante, creo yo, es consensuar, dialogar, de algún modo darle lugar, pero también defender lo propio, sí, sí. y generar, por ejemplo, en el caso de los hijos, eh, accesos directos. No todo tiene que estar, digamos, que cada uno tenga su vínculo con esos chicos en forma individual, sin tener que incluir la cuestión del otro. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, hay cosas que son negociables y cosas que no. Ujú, Por ujú. ejemplo, el respeto. Sí, Respeto tiene que haber, sí, sí. ¿sí? Después, que no haya agresión, que no haya agresión verbal tampoco. Ujú. Bueno, física ni que hablar, pero tampoco verbal. Que no haya descalificación. Volviendo a lo que decíamos también con respecto a la terapia, desconozco y desprecio lo que no quiero, eh, lo que no quiero aprender, o aquello que no quiero descubrir cómo es. Sí, A priori lo desconozco, lo descalifico. Entonces, por ejemplo, en una pareja que viene de diferentes culturas, cada miembro viene de una diferente cultura. sí, Bueno, hay que amalgamar de algún modo. Y mucha planificación también. sí, sí, Planificar es muy importante. claro. En el caso en el que se tomen ya caminos diferentes, en los que por algún motivo ya no es posible continuar con la relación, es importante tomar en cuenta que también la terapia puede ayudar a una separación Sí. de una mejor manera para poder poner muchos puntos en su lugar, para poder entendernos como pareja y poder tener un final de relación mucho más armónico. Las parejas en general ya vienen muy deterioradas a terapia, Sí, porque sí, lo que vos dijiste de la prevención es fundamental en la terapia, y sí, más en estas cuestiones, porque se puede prevenir mucho y se puede restaurar, ¿sí? Por ejemplo, un daño se puede reparar, restaurar, para llevar a una reconciliación. ok, Pero lo primero es reconocer, o sea, tenemos que poder reconocerlo y trabajarlo, sí, sí, ¿no? Pero el tema muchas veces es que las parejas consultan cuando ya está todo muy deteriorado, cuando ya la gota rebalsó el vaso, sí, sí, y cuando de algún modo ya, no, ya está como la trama está muy lastimada. En ese caso, la terapia, como vos bien dijiste, sirve para que la separación sea de algún modo pacífica, sí, y para que no se repitan los patrones, como vos decías antes. Es ujú, decir, para que no se cambie una figura por otra, sí, sino que se cambie el tipo de elección, que la próxima pareja no sea que no tenga las mismas características que la anterior, claro. y que se cambie el vínculo. Diana, tu libro nace en pandemia. Como en la mayoría de los ámbitos se han tenido que hacer modificaciones, ¿no? Y hemos tenido que adaptarnos a entornos nuevos. Que bueno, uno de ellos, y que agradezco mucho, es poder estar platicando ahora aquí contigo. Pero cuéntame, ¿cómo fue publicar tu libro en estas condiciones?
bajo esta pandemia, tanto caos que nos ha tocado vivir? ¿Cómo fue la publicación? Bueno, volviendo al tema este de la terapia online o lo que sea online, digamos, la virtualidad es una manera maravillosa de comunicarnos. Y por eso te digo, o sea, en este momento publicar un libro para mí fue un sueño hecho realidad. Yo no lo podía creer Sí. en una situación tan complicada, tan dura, ¿no? Eh, Cuando me dijeron la editorial del Nuevo Extremo, que es la que lo publicó, Ujú. y eh, cuando Diana Paris se ofreció tan gentilmente para hacerme, digamos, para escribir un prólogo maravilloso, Sí. eh, yo realmente quedé fascinada porque en el peor momento, ¿no? De poder publicar un libro, este, fue, bueno, más de lo que yo podía soñar. Lo que sí tuve que hacer es agregar ciertas cuestiones relacionadas con la terapia online, que Ujú. si bien yo antes ya trabajaba en forma virtual, Ok. ahora, digamos, todas las terapias presenciales se convirtieron en terapias online, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para hablar sobre eso. Pero fue una maravilla. Todavía no salgo de mi asombro, ¿no? Y bueno, y las notas se pueden hacer en forma virtual, lo cual es fantástico. Y yo Sí. de vuelta te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das. Es un honor y una alegría muy grande. Y bueno, te estoy inmensamente agradecida por esto, ¿no? Que nunca me lo hubiera imaginado. No, no, al contrario, la agradecida soy yo. Y quiero que me digas algo. ¿Tú consideras que la pandemia ha ocasionado más trastornos en las personas? ¿Cuáles han sido los más recurrentes? ¿Hemos necesitado más ahora que en otras ocasiones recurrir a una terapia? Bueno, sí, hay muchos fenómenos. Em, Trastornos del sueño, Okey. mayor ingesta de comida, es decir, problemas de sobrepeso, alcohol, Ujú. cigarrillo, eh, después una percepción diferente del tiempo, es decir, hay momentos en donde el tiempo pasa rapidísimo y en otros momentos se hace muy lánguido. Después, todas las costumbres nuevas que tuvimos que aprender, Sí. la sanitización, la distancia, el barbijo, pero además aparecen muchos miedos, el miedo al virus, el miedo a contagiarse, pero también a contagiar a otro, Sí. el miedo a la internación, el miedo, por ejemplo, hoy atendí a una paciente que me decía que tuvo coronavirus y me decía que lo que le aterraba cuando le dieron el positivo y casi se muere de la angustia, pero el temor a la evolución Sí, de la enfermedad. claro. Entonces, eso también, pero además también otro de los fenómenos es que los pacientes me dicen, eh, varios han perdido a familiares y no por COVID, y entonces me dicen, bueno, falleció mi papá, pero no fue por COVID, como diciendo, bueno, no fue tan grave, ¿no? Ujú. Como si el morir por COVID tuviera la misma relevancia que cuando un soldado muere en combate en una guerra, que uno dice, cayó en combate, cayó, pero porque estaba combatiendo, no murió por un accidente doméstico en la cocina, no es lo mismo, Ujú. ¿sí? Entonces, las personas que, por ejemplo, pierden familiares en este momento por vejez o por otro tipo de problemas, Ujú. eh, lo viven como bueno, pero no fue por COVID. Es realmente un tema, ¿no? También, Fabiola, hay pacientes que están bien y que les da culpa, que no lo quieren decir mucho, ¿no? Gente, en general es gente mayor
que está muy bien en pareja, gente que vive sola, pero que está, digamos, aprendió a vivir sola y está administrando muy bien sus tiempos, tomando clases o, digamos, descubriendo capacidades ocultas. Pero también hay otro tema que es muy importante, que es la culpa del sobreviviente, que es algo que se va a trabajar seguramente después. Y yo considero que hay mucha gente que en este momento, por lo menos acá en la Argentina, está batallando para no cerrar su negocio, para no perder su fuente de ingresos, para no perder su trabajo, y que después va a venir a terapia. En este momento está en el naufragio, digamos, y está agarrada a la balsa, por decirlo así, todavía no llegó a la costa, pero después cuando llegue, ahí van a empezar a hacer terapia. Ahora, eso sí, todos hacen un balance, Fabiola, todos. Yo estoy trabajando muchísimo, muchísimo. Aumentaron mucho las consultas, pacientes que regresan también, retoman terapia, Claro. y todos hacen un balance de lo que es importante y accesorio en la vida, porque esto nos enfrenta a una situación límite, y en toda situación límite nosotros miramos y hacemos una revisión y sacamos, digamos, conclusiones acerca de lo que queremos y de lo que dejamos. Y en muchos aspectos es muy bueno porque podemos descartar, o sea, ese descarte del que te hablaba de la escultura, de sacar lo que nos sobra, ahora lo hacemos así nomás, muy rápidamente. Sí. Y la otra cuestión también es el temor un poco al futuro, digamos, la incertidumbre más que nada. Esta situación de incertidumbre y de cambio permanente de las reglamentaciones. Sí. Acá, por ejemplo, tenemos restricciones, después se abre, después vuelven a haber restricciones. Ese cambio también produce mucha angustia en la gente. Sí. Algunas cosas, sí. Pero para concluir por el día de hoy, me gustaría que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado durante esta plática, ¿qué consejo le podrías dar a nuestro público en relación a la salud emocional? Toda situación límite nos enseña algo importantísimo, y es que nada está garantizado en la vida, podemos perderlo todo de un minuto al otro, la gente que está arriba en la rueda puede estar al día siguiente abajo, y todos los planes que nosotros hacemos pueden desvanecerse. Sí, sí. Esto, Fabiola, es un saber importantísimo. ¿Por qué la gente mayor en general puede generar mejores respuestas? Pero no solo la gente mayor que elaboró bien sus problemas anteriores, y la gente joven que ya vivió alguna situación límite importante y la pudo elaborar sanamente. Sí. Esas son las personas que de algún modo en este momento, no es que, o sea, no, no se sorprenden tanto. No, la pandemia no les viene a mostrar algo absolutamente nuevo. Sí, nos muestra algo nuevo, pero a nivel de la salud física, pero no, digamos, en relación a este saber que me parece que es fundamental y que es fundante, como si fuera la locomotora de un tren. Una vez que uno ya sabe eso, por ejemplo, una orfandad temprana, alguien que perdió a un hijo, alguien que tuvo un accidente, y aunque se haya recuperado, pero ya sabe, ya esto lo sabe, que la vida es finita, que somos mortales, que no somos omnipotentes, que todo puede desvanecerse de la noche a la mañana. Esa gente que paradojalmente sufrió más en el pasado, ahora tiene mejores respuestas. Porque lo único que tienen que hacer es sacar esa caja de herramientas que utilizaron en la primera situación límite, ¿sí? Y utilizarlas. ¿Cuáles son esas herramientas, Fabiola? La paciencia, la templanza, el reinventarse, la creatividad, el arte, convertir dolor en arte, sublimar, ¿no? Es decir, generar acciones de solidaridad,
producir algo, profundizar vínculos afectivos. Esas son algunas de las herramientas. Claro. ¿Qué pasa con la otra gente? La otra gente que de pronto, en general, son los adolescentes, la gente joven, están transitando ese aprendizaje en este momento y están generando esa caja de herramientas. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo que la gente joven que no pasó por un trauma importante y no lo han resuelto bien, son las que más lo sufren. Así como también gente mayor que no resolvió bien las situaciones límites vividas, ¿sí? Exacto. Pero si uno ya más o menos sabe que la vida es así, de algún modo tiene más, genera más recursos. Y para la gente que pierde a un familiar, saber que con la muerte no se corta el vínculo, que no es que los dejamos atrás, los llevamos con nosotros, a Claro. través del recuerdo que, Lacan decía que la verdadera muerte es la segunda muerte, es el olvido, que ustedes en México lo tienen tan claro eso, ¿no? La Sí. primera muerte es la real, la segunda es el olvido. Mientras nosotros recordemos y podamos hilvanar a las personas fallecidas en nuestra vida cotidiana a través de recuerdos de anécdotas, o por ejemplo, hacer la comida como la hacía la persona fallecida, o recordar cosas que decía la persona fallecida, eso nos da sostén, protección y valentía para seguir viviendo. Claro. Quedándonos con todo esto que acabas de decir, yo quiero invitar a todo nuestro público a que lean tu libro. Creo que es, como lo dije anteriormente, una herramienta muy valiosa. Puede convertirse en ese libro que vamos a tener en el buró, ¿no? Para consultar una y otra vez algunas cuestiones que las explicas tan sencillo, que nos abres un panorama muy diferente a toda esta cuestión del tema de la terapia. Yo creo que es muy importante que la gente conozca mucho más esto a fondo y quiero recomendar en verdad ampliamente tu libro. A mí me encantó, a mí me vino a dar todavía muchas respuestas de cosas que yo necesitaba saber. Me viene a dar todavía como más fuerza para seguir en este camino del autoconocimiento y quiero que Acá me digas en dónde lo pueden conseguir, por favor, dile a todo nuestro público cómo lo pueden adquirir. en Mercado Libre y próximamente en Amazon. Pero Ok, cada uno de los textos fue ilustrado por Mariela Montoya. sí. Después María Inés Linares editó y corrigió cada uno de los textos, que Sí. son cortitos, breves y muy claros. Ujú. Y Rosario Rivas Leal hizo la presentación de cada una de las preguntas, diseñó los títulos. Sí, sí. Así que bueno, y bueno, la editorial del Nuevo Extremo es la que publicó el libro junto con Diana Paris, que es la que hizo el prólogo maravilloso. Sí, que a Así mí me que encantó leer las palabras de Diana. sí, La verdad es que sí, abren, el- abren el libro, nos dejan ver un panorama también con una manera muy cálida, ¿no? De platicarnos a dónde nos vamos a claro. encontrar. Sí, porque son todas las preguntas que me hicieron los pacientes a lo largo de tantos años. O Sí, sí, sea que viene de la escucha este sí, libro, sí, sí, nace de la escucha de los pacientes y claro. de lo que también escuché en las reuniones acerca de lo que piensa la gente sobre la psicología. Sí. Entonces son mitos y prejuicios, sí. Algo que me gustó mucho es que eh, viene también con imágenes, ¿no? Que Sí, representan lo sí, que estás diciendo y yo creo que eso es una manera en la que nos llega más fácil, ¿no? A la claro. cabeza y decimos, claro, ves la imagen y ya con verla puedes Sí, hasta sonreír y decir, claro, por supuesto, tiene toda la razón, ¿no? claro, porque Mariela Montoya trató de hacer una
digamos, un anclaje gráfico Sí, que funcione como metáfora, es decir, estamos en la era de la imagen, entonces realmente eh, una analogía puesta en un dibujo muchas veces tiene un impacto más profundo, de tal modo que yo pienso que la gente se va a quedar con el título de Rosario Rivaleal y con la ilustración de Mariela Montoya, y lo mío es un puente, digamos, ¿no? claro. Entre la pregunta, por eso cuando Diana París dice que es un diálogo, me pareció fantástica esa definición, porque es pregunta y respuesta, es como la mayéutica socrática, ¿no? O sea, una pregunta que se responde en forma breve y sencilla. Claro. Diana, quiero agradecerte en verdad profundamente que me hayas permitido platicar contigo. La manera en la que me recibiste desde el primer mail que te mandé, la calidez que tienes, me encantó platicar contigo. Espero que se repita. Un encanto, sos Espero que un podamos encanto, tener otras sos un pláticas. encanto, sos un encanto, tenés toda la paciencia. Quiero decirle a toda la audiencia que quedé maravillada con la forma en que Fabiola organiza una entrevista. Es con un profesionalismo, una minuciosidad, una profundidad y además un interés y un compromiso realmente conmovedor. A mí me conmovió, o sea, quedé impactada, admirada, pero también muy enternecida, porque se nota que tenés una vocación muy profunda y una gran capacidad, o sea, es talento, digamos, mucha emoción y buenas intenciones. Bueno, entonces tiene que ir muy bien, o sea, me pareció muy generosa también tu actitud, muy generosa. Así que la agradecida soy yo, la que te admira soy yo, voy a comprar tu libro, lo Muchas quiero gracias. leer, quiero que escribas para la revista, lo digo en Claro, público. claro que ¿Sí? sí, con muchísimo Este, gusto. Va a ser un honor tenerte dentro del staff de un ejemplar y te agradezco muchísimo porque me hiciste sentir muy bien, con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho interés, Sí, sí. muy, muy, y además sos muy elocuente, sabés expresarte muy bien y queda muy claro lo que querés decir. Me gustó mucho todas las exposiciones que hiciste Sí. acá. Muchas gracias, me encantan tus palabras. Y quiero decirte que para mí fue muy importante poder platicar contigo porque algo que hacemos aquí en este canal es precisamente difundir toda esta información, el compartir. Para mí es muy importante compartir lo que sabemos, lo que aprendemos, llevarlo cada vez a más personas que en algún lugar, yo siempre pienso que en algún lugar está alguien que necesita escuchar esta plática. Siempre, siempre. A mí me ha pasado que en algún momento de la vida me ha llegado a las manos un libro, me ha llegado una frase, me ha llegado algún consejo que siempre llega en el momento justo. Algo que siempre trato en este canal es que todas las personas que tengo el honor de entrevistar podamos compartir eso, podamos ser enlaces, podemos quitarnos de toda esta distancia, ¿no?, que nos separa, poder unir toda esta fuerza que tenemos cada una de nosotras, en este caso, como empezó todo este camino con Diana Paris y ya después viene contigo, que unidas podamos seguir haciendo algo para beneficio de las demás personas, que yo creo que mucho de lo que falta aquí en este momento en el que estamos viviendo y en general es ese compartir, ese poderle dar a la gente algo que necesite, algo que le sirva y que si lo podemos hacer, yo creo que es nuestro granito de arena y de la manera en la que vamos cambiando, ¿no? También todas estas cosas tan necesarias en el mundo y la verdad es que te agradezco mucho que me hayas permitido platicar, que nos hayas traído toda esta información
que me haya podido tener la oportunidad de leer ese libro maravilloso y se vuelven a veces ejemplos para cuando hago alguna otra entrevista o que tengo que dar algún tipo de conferencia o algo, empiezan las citas, ¿no? Ahora ya va a ser también el tuyo. En el libro de Diana Junge viene escrito lo siguiente, ¿no? Entonces, me va a encantar. Muchísimas Ay, gracias. La qué verdad ha sido un maravilla, placer. qué maravilla, te agradezco tanto, te Una agradezco tanto. plática muy como Y, de plática de cafecito, así en la tarde, de sí, amigas, muy rico. Muchas sí, gracias. no, Quiero gracias. recordarle a todo nuestro público que en la parte de abajo del video voy a dejar toda tu información de contacto, incluyendo, como habíamos comentado al principio, la información de Fundapsi, para que Sí, también, para quien quiera adentrarse un poco en eso. Y recuerden también, por favor, timbrar la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. Compártanlo, es importante que nos ayuden a difundir esta información. Diana, también te voy a pedir que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales para ayudarnos a difundir todas estas entrevistas que hacemos. Y también quiero pedirles, déjenos sus sugerencias, qué temas quieren que tratemos en el canal y con gusto vamos a buscar al profesional ideal para venir a charlar de esos temas. Quiero agradecer una vez más que nos hayan abierto las puertas de su casa y esperamos vernos próximamente en un nuevo video. Diana, muchísimas gracias y por hoy gracias a terminamos. vos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.